Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Con ríos, con sangre, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Los poemas suelen ser papel mojado. Aquellos montevideanos que en los años 60 daban sustancia a sus novelas, a su literatura, ¿también entonces ahora cambian? Y con otros, sí, por supuesto, claro que sí. Estoy, ahora he empezado una novela donde estoy tratando de meterme en la psicología del montevideano actual. Y también conectándolo un poco con el montevideano que vuelve a Montevideo del exilio, ¿no? Pero ha cambiado, evidentemente. ¿Sí? Yo creo que hay un legado que nos dejó la dictadura, del cual no nos hemos repuesto todavía, y es un legado de mezquindad, ¿no?
ligado también no solo a la represión, sino también a la situación económica, a la sospecha, ¿no? A la sospecha esa que metió mucho la dictadura en el alma montevideana. Y de modo que eso se nota. Por ejemplo, yo creo que el montevideano era muy solidario antes y ha disminuido mucho la solidaridad. Y yo no me refiero en esto a la solidaridad política, me refiero a la solidaridad humana, ¿no? Además, se ha estrechado muchísimo el espacio del ocio, que siempre es una cosa creadora. Yo recuerdo en mis buenos tiempos acá en esta ciudad, que las ruedas de café que había ruedas de intelectuales, pero había ruedas de obreros, ruedas de periodistas, de escribanos, de ingenieros, yo qué sé, ¿no? Que se reunían en los cafés y charlaban sobre el mundo y sus alrededores, ¿no? Pero todo eso era un intercambio necesario, no solo porque de esas conversaciones colectivas así surgían a veces muy buenas ideas, ¿no? Surgían del ocio. El ocio puede ser estimulante también cuando es manejado por gente creadora, ¿no? No solo por eso, sino también porque establecía un estilo de relaciones humanas. Ahora, ¿qué tiempo hay para el ocio? Si la gente, la que trabaja, ¿no?, tiene a veces tres empleos para poder sobrevivir, y la que no trabaja, la que está en los niveles de desocupación que se conocen, no está como para reunirse en los cafés para charlar sobre el mundo y sus alrededores, ¿no? O sea que eso ha desaparecido, el culto del ocio, y que era también un matiz de la solidaridad, ¿no? Entonces la gente está mucho menos dispuesta ahora a ayudar al prójimo. ¿Cómo percibe entonces usted la salud cultural del Uruguay? Bueno, yo no creo que sea tan salutífera, ¿no? En primer término, creo que hay una actitud muy negativa de parte del Estado, ¿no?, con respecto a la cultura uruguaya. Hay como un desprecio por la cultura, ¿no? Cuando el ministro de Cultura en un reportaje insulta a toda una generación, ¿no? A mí fue el que más insultó, que me trató de dinosaurio, pero el ministro de Cultura tiene esa falta de respeto por toda una generación que fue muy importante en la evolución de la cultura uruguaya. No digo que sea decisiva ni genial, sino porque fue importante como removedores de la cultura. Por si el ministro de Cultura está en esa actitud, eso ya es un síntoma de cuál es la actitud gubernamental con respecto a la cultura uruguaya. Entonces eso, también ese corte que representó los años de dictadura entre la cultura de antes de la dictadura y la cultura que vino después, también eso todavía no se ha establecido el puente entre esas dos etapas, ¿no? Antes todos estábamos acá y todos participábamos, viejos, jóvenes, maduros, hombres, mujeres, todos participaban con polémicas, con todo lo que fuera, en otro estilo, además bastante más respetuoso. Pero vino la dictadura, entonces la gente que se quedó en el país, que se pudo quedar en el país, tuvo que escribir a escondidas o escribir sobre temas muy de evasión, porque si no le llevaban preso o no lo dejaban publicar. Y los que nos fuimos para el exterior, en el exterior teníamos la posibilidad de publicar, muchos de nosotros, otros ni siquiera eso, pero nos faltaba el elemento básico, nos faltaba el país, ¿no? O sea que en un lado y en otro fueron dos culturas mutiladas, ¿no? A los que estaban adentro les faltaba la libertad y a nosotros nos faltaba el país, ¿no? O sea que ninguna de esas dos culturas que se hicieron dentro y fuera del país tenían que ver con la plenitud de una cultura nacional, ¿no? Al integrarse después de la dictadura, al integrarse esas dos cosas, ha habido muchas dificultades, muchas dificultades. Ahí, bueno, muchos de esos escritores que empezaron por necesidad escribiendo temas así de evasión, después les gustó eso y se quedaron en los temas de evasión y le dieron un poco la espalda al país, ¿no? En cambio, bueno, los que venían, los que volvimos también distintos, encontramos un país distinto, pero nosotros también éramos distintos. Llegamos a veces en edades en que es difícil emigrar. Una cosa es emigrar a los 20 años, otra cosa es emigrar a los 50 o a los 60. Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza?
¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía. Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: ¿y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera una mujer?, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. Usted hacía referencia recién a las definiciones del ministro de Cultura uruguayo, que los define como dinosaurio, a la generación del 45. Uno de los reproches que le hace el ministro es que ustedes, y usted en particular, propongan una actitud revolucionaria de los intelectuales, que según él, eso está perimido. ¿Qué actitud es la que usted propone? Yo no propongo una actitud revolucionaria. Yo apoyé dos revoluciones en América Latina, las apoyé con mis escritos, con mis formas periodísticas, que evidentemente eso parece que le molesta mucho al ministro, pero parece que el ministro se ha olvidado de que ha habido otras revoluciones en el mundo. Nadie hoy osa descalificar a la Revolución Francesa y se olvida que su tan admirado Estados Unidos nació de una revolución y que demoró 13 años en tener un gobierno democrático. O sea que parece que ha habido revoluciones buenas y revoluciones malas. Entonces a él no le gustan las de Cuba y Nicaragua, pero parece que le gustan las otras, las de Estados Unidos. Ahora, yo lo que sigo sosteniendo es que yo sigo siendo socialista, de mentalidad socialista, cuando no estoy afiliado a ningún partido en este momento. Pero yo creo que el futuro del mundo debe ser socialista, no un socialismo real, que fue un socialismo desvirtuado, el que pasó en los países del este, ¿no? En Rusia y en los otros países. Un socialismo desvirtuado porque había falta de libertades, había dificultades para viajar, bueno, una serie de cosas, había también una burocracia bastante corrompida. O sea que todo eso estaba mal, pero lo que evidentemente y está demostrándose no fue solución pasar al paraíso capitalista. Mire lo que ha pasado ahora en la Unión Soviética. Y tenemos que pensar un poquito. Bueno, resulta que Yeltsin es un presidente, da un golpe de Estado, incendia el Parlamento, lo disuelve, mete presos a los diputados y todo el mundo occidental lo apoya, ¿no? Habría que poner cualquier semejanza con Pinochet y el incendio de la moneda es mera coincidencia, ¿no? ¿Y por qué además resultaron abominables Fujimori y Bordaberry?
dando un golpe y disolviendo los respectivos parlamentos, ¿no? Ni siquiera hubo muertos. Aquí hubo 100 muertos y 500 heridos. ¿Y por qué el golpe de Yeltsin es magnífico y tiene el apoyo de todo Occidente? Y bueno, ¿y por qué Fujimori y Bordaberry no fueron magníficos? Yo creo que fueron horribles. Pero bueno, ¿por qué esa dualidad en la actitud occidental frente a distintos golpes de Estado? O eso viene de la doctrina Reagan, que decía hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. Parece que la de Yeltsin es una dictadura amiga. En este momento se vende un libro en las librerías que es de usted, Las perplejidades del fin de siglo. ¿Estas son algunas de esas perplejidades? Y a mí lo que más perplejo me deja es la hipocresía política. Que yo digo que, parafraseando un viejo libro de los británicos, habría que escribir un libro sobre la hipocresía como una de las bellas artes. Porque fíjese, mira la campaña feroz que hay contra Cuba. Es un país marxista-leninista. Quedan pocos países marxistas-leninistas en este momento. Pero uno es China, un país marxista-leninista que hace ostentación de su doctrina. A Cuba se le reprocharon esos 5 fusilamientos. Yo le adelanto que estoy contra la pena de muerte con cualquier ideología. O sea que también estuve en contra de los 5 fusilamientos que hubo en Cuba. Pero hubo una feroz campaña internacional contra Cuba por esos 5 fusilamientos. Bueno, si lo compara con la gran democracia del norte, hay un condenado a muerte ejecutado, más o menos uno por semana. Hay 2.200 condenados a muerte que están esperando ser ejecutados en Estados Unidos. Pero si nos referimos solo a los países marxistas-leninistas, en China hubo miles de muertos con lo de Tiananmen. Y sin embargo los gobernantes occidentales van a China a negociar. Cuando fue Felipe González a China, ¿no?, hace unos meses, cuando volvió le preguntaron, ¿y usted les puso el tema de Tiananmen? No, dice, porque no era el momento, dice, fuimos a hablar de negocios. O sea que entonces yo llego a la conclusión de que el gran defecto de Cuba es que tiene solo 10 millones de habitantes y por lo tanto solo 10 millones de consumidores de chicles y Coca-Cola, y que en cambio tiene China 1.000 millones de posibles consumidores. Entonces a China se le perdona cualquier cosa con tal de acceder a ese gigantesco mercado de consumo. Entonces, eso yo le llamo hipocresía política. Así podríamos seguir con varios ejemplos más. Entonces eso ha deteriorado moralmente a la sociedad, no solo a las sociedades directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Saber que ahora no hay índices morales por los que regirse. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas
y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Ahora, se inspiran en su literatura. Usted nunca escribió para cine. Bueno, como yo quedé desconforme con La Tregua, ¿no? Que está bien el trabajo de los actores, me pareció excelente. Renan es muy buen director de actores, pero no quedé contento de que se sacara de Montevideo una novela que era tan montevideana, que pasara en Buenos Aires, y además que la cambiaran de época. Y entonces al quitarle el contexto social quedó una love story, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, la gente se emocionó mucho, lloraban en los cines de Buenos Aires con eso. En aquel momento ocupó el segundo puesto no en recaudación, porque eso depende de los precios, sino en espectadores. Después de la Guerra Gaucha era el segundo puesto. Ahora parece que El lado oscuro del corazón pasó a ser la película más vista también. Bueno, y entonces yo quedé, y entonces en las sorpresas yo pedí hacer los guiones. Hice 2 guiones de los 3, Corazonada y Los Pocillos. Pero el otro guión no lo pude terminar porque me amenazaron las 3 A y me tuve que ir de un día para otro, me tuve que ir de Buenos Aires. Entonces el otro, que era 5 años de vida, lo hizo el director, que fue Luis Puenzo, el que después sacó el Oscar con La historia oficial. Pero sin embargo allí yo no quedé conforme con lo que hizo Luis Puenzo, porque le quitó el carácter fantástico que tenía el cuento, lo convirtió en un cuento costumbrista, digamos, ¿no? Y era uno de mis pocos cuentos fantásticos, es 5 años de vida, que originalmente pasa en el metro de París, ¿no? También un montevideano con una argentina, ¿no? Pero pasa en el metro de París. Eso lo ubicaron en el metro de Buenos Aires, lo cual me parecía muy bien. Pero le quitaron el carácter fantástico. Incluso no se sabe por qué se llama 5 años de vida, porque eso es la clave, la frase clave para que se transforme en fantástico. Y en cambio, bueno, yo quedé muy conforme sobre todo con Los Pocillos. Puede ser que porque yo hice el libreto, no sé, pero me gustó Los Pocillos. Y Corazonada también, que es un cuento menor, digamos, de menor nivel, así, pero también lo hicieron Galettini. Fueron 3 directores distintos, Luis Puenzo, Galettini y Fisherman, que es buen director Fisherman también. Y Los Pocillos a mí me pareció lo mejor que han hecho de cine. Yo el otro día, en la mesa redonda que inauguró la Cinemateca, y que las 2 cosas que más me satisfacen a mí de lo que se ha hecho de cine, con las cosas mías, son Los Pocillos y El lado oscuro del corazón, no por mi actuación, de esa breve, sino por cómo usó los poemas míos Susbiela. Que bueno, que eso también, a mí me pareció una proeza que pudiera hacer una película sobre la base de poesía, me pareció genial. Y que además no desentonara, que no quedara como una cosa retórica. Todo está integrado en la anécdota, los poemas, ¿no? Eso me pareció y las muy imágenes. lindo. Y las imágenes. Una fotografía estupenda tiene la película, muy, muy buena. Un Montevideo bellísimo aparece. Claro.
Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Mi padre por fin consiguió trabajo y me pusieron en el colegio alemán. En épocas anteriores al nazismo, claro, ¿no? Mi padre admiraba mucho a los alemanes en la cosa química. Y bueno, hice toda primaria, hice en el colegio alemán, aprendí un idioma, aprendí disciplina, ¿no? Yo tengo un buen recuerdo del colegio alemán, fueron mis primeros amigos, ¿no? Yo los hice en el colegio alemán, porque además cada clase estaba dividida en la clase A y la clase B. Los de la A eran los que hablaban alemán en su casa y los de la B, como yo, que hablábamos español. Pero había una rivalidad entre los dos grupos tremenda, ¿no? Cuando salíamos al recreo casi siempre nos agarrábamos a trompadas, era una cosa muy fuerte. Pero eso también generó el sentimiento de alianza con los otros chicos de la clase B, ¿no? Bueno, pero cuando ya estaba terminando sexto, un día llegué a casa y le dije a mi padre, ¿sabes qué? Hoy vino un profesor y nos dijo que a partir de mañana, cada vez que entre el profesor, tenemos que saludar así. Entonces mi padre dijo, bueno, basta de colegio alemán. Dice, haces estos 15 días para no perder el año y se acabó. Y yo que no sabía nada de nazismo, ni nada, a mí me afectó bastante eso, porque era apartarme de mis amigos, y yo era muy buen alumno en el colegio alemán. Y entonces después seguí estudiando en liceos públicos, ¿no? Pero ni siquiera terminé bachillerato. En Buenos Aires, donde la gente, justamente, luego Sofía me tenía muy presionado en cosas de trabajo, trabajaba muchísimo, y me sacaban el jugo, pero en gran forma. Y yo empecé a escribir, entonces, iba mucho a la Plaza San Martín en Buenos Aires, que para mí es como un símbolo de Buenos Aires, ¿no? Los domingos yo me iba allí, me pasaba el día en la Plaza San Martín. Empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia, pero sobre todo empecé a escribir poesía, ¿no? Y la primera influencia que tuve fue un poeta argentino que ya murió hace años, al cual no conocí, aunque sí fui después muy amigo de los hijos, que se llamaba Baldomero Fernández Moreno. Y en aquella época la poesía que se escribía en Río de la Plata era toda muy
muy extraña, muy misteriosa. Si se hablaba de cuestiones zoológicas o biológicas o lo que fuera, no tenía nada que ver con lo que pasaba en nuestros países. Los animales que aparecían en los poemas de esa época eran corzas y gacelas que nosotros no conocíamos. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara además. Y esa poesía la encontré en los libros de Fernández Moreno. Por eso tuvo mucha influencia sobre mí. Yo ahí me empecé a dar cuenta de que el Uruguay era un país con gente inteligente, con gente con buena disposición humana, pero que por la rutina burocrática se iba convirtiendo en un país rutinario. Y yo por ahí tengo escrito que el Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de república, ¿no? Porque había tantos empleados públicos, cada familia tenía algún empleado público. Entonces el empleado público, lo que pasa, daba seguridad a la familia, porque para despedir a un empleado público creo que se tenía que reunir las dos cámaras, y por una causa o tenía que haber robado el tesoro de la oficina o matado al jefe, una causa así muy importante para que lo pudieran despedir. Así que sí. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos fuego, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir
cómplice y